En el programa de hoy vamos a ocuparnos de la tormenta económica y social que cae sobre la Argentina, porque así, bueno, Silvio Mabel, así ha sido definida por el propio presidente, ¿no? En la conferencia de prensa hay una tormenta, turbulencia, llamémoslo como se quiera, pero son condiciones que se han agravado, sobre todo porque la inflación, lejos de caer, se ha recrudecido a causa de la devaluación. Hay una serie de factores encadenados que hacen muy difícil el manejo de la coyuntura y bueno, estamos atravesando un momento que ya se ha vivido en la Argentina en otras oportunidades, pero que son obviamente muy estresantes y muy problemáticos, sobre todo para la población que tiene que sufrir estas consecuencias, ¿no? Seguro, cuando se den las nuevas cifras de pobreza, que en la Argentina se miden por ingresos, va a dar un salto seguramente muy importante. Una situación, una tormenta también con factores externos, que ayer el propio presidente Macri dijo que son factores variables que la Argentina no puede controlar. El precio de la soja, por ejemplo, que está bajando peligrosamente de los $300 y se habla de soja futuros de $260 a raíz de la guerra comercial entre Trump y desatada en realidad por Trump contra China. Sí, lo que es llamativo es la metáfora de tormenta, ¿no? Porque uno plantea la tormenta como algo natural, un fenómeno que no tiene, obviamente que hay un montón de variables en la economía que no se pueden manejar, pero se supone que eso es parte del contrato inicial, de alguien sabe que va a asumir un cargo de conducción sabiendo que va a tener que manejar imponderables, que no son tampoco tan imponderables, ni tan nuevos, ni tan raros. Lo que pasa es cómo se enfrenta a eso. Entonces me parece que no es muy feliz la metáfora de la tormenta, porque bueno, será muy políticamente intentando exculpar responsabilidades propias, pero mucho no nos ayuda la metáfora. Bueno, hoy vamos a hablar de estos temas con Guillermo Rosenbulzer, que nos acompaña esta noche, economista y bueno, experto en políticas económicas y macroeconomía. Gracias, Guillermo, por venir. Y bueno, la primera pregunta es esta tormenta o huracán a ver, porque siempre hay metáforas climáticas con respecto, ¿no? Viento de frente, viento de cola, no sé, para seguir con las metáforas climáticas, ¿en qué grado de profundidad vos ubicarías esta coyuntura? Yo creo que estamos muy lejos del 2001, felizmente. Por varias razones, pero fundamentalmente porque en este momento la crisis, yo la llamo crisis, digamos, me parece que no hay por qué tenerle miedo a una palabra que describe una situación, no abarca los mercados, el sistema bancario doméstico, digamos, ¿no es cierto? Y no es una crisis por el momento de hojas de balance, de patrimonios, digamos, ¿no es cierto? No hay riesgos de que los bancos entren en situación de iliquidez y de insolvencia y por lo tanto no hay riesgos de que se produzca una crisis de deuda ni en el sector financiero ni en el sector privado, que fue lo que caracterizó la crisis del 2001 y antes
las hiperinflaciones, digamos, ¿no es cierto? ¿Las compararías con qué? ¿Con qué otra etapa te hace Para mí acordar son esto? las crisis típicas del modelo de expansión y contracción de antes de los 70, digamos, que culminaban como esta, con el pedido de asistencia del Fondo Monetario Internacional. El famoso stop and go. Y sí, claro. Justamente nosotros llamamos a las crisis del 75, de la hiperinflación y la de la convertibilidad, las crisis de crash and go, digamos, ¿no es cierto? Porque ahí la economía colapsaba. Yo creo que esta se parece más a las anteriores, no veo en el horizonte el riesgo de un colapso, no veo una crisis sistémica que rompa contratos, que desorganice gravemente la economía, pero es una crisis en el sentido de que el nivel de actividad se va a resentir, la ocupación va a resentirse también. No sé si va a ser en términos de subempleo o de desempleo, pero claramente en el sector informal ya está pegando seriamente. Y la inflación se está acelerando. Entonces, en fin, es un combo que uno no puede menos que llamar de crisis. Bueno, y ahí yo, volviendo a lo que vos comentabas, sin duda el gobierno tiene responsabilidades importantes. Pero antes de hablar de las responsabilidades del gobierno, déjame ser justo, digamos, incluso conmigo mismo, en el sentido, no es fácil decir que hubiera sido lo mejor que debiera haberse hecho. Yo creo que las cosas que hizo este gobierno fueron equivocadas, pero uno no tiene la bola de cristal. Los economistas tenemos que un poco bajarnos del pedestal y de creer que tenemos la verdad revelada. A tal punto no la tenemos que hay enfrentamientos furibundos, digamos, entre economistas con distintas posiciones. Si tuviéramos la verdad revelada, habría una sola, digamos, todos los economistas la compartirían. Hay relaciones, ¿no?, sociales que están en juego, ¿no? Por eso, yo creo que hay una historia de un país tremendamente volátil desde el punto de vista político, tremendamente inestable y frágil desde el punto de vista económico, que es muy difícil de gobernar. Y la verdad es que este gobierno llegó en una situación que el anterior consiguió postergar, pero en una situación de insostenibilidad económica muy seria. Creo que pecó de dos errores de diagnóstico importantes. El primero, subestimó la gravedad de la situación y generó expectativas en la sociedad de que las cosas se iban a resolver más o menos fácilmente con un cambio de gobierno, con un cambio de imagen, con un presidente y un gobierno amigo de los mercados que iba a generar confianza, credibilidad y recibir inversiones. Eso era un wishful thinking, una expresión de deseos total, parecida a hablar con el corazón a los actores que miran el bolsillo. La verdad es esa, es un poco llamativo que un presidente que viene del mundo empresario tenga esa creencia, digamos, ¿no es cierto? Y la segunda, creo que el segundo error fue priorizar como objetivo excluyente la baja de la inflación. Me parece que la inflación es un problema grave de la Argentina, pero es tan grave como los desequilibrios de precios relativos que afectan la sostenibilidad, en particular el tipo de cambio, que afecta la sostenibilidad externa de la economía, y es tan grave como evitar, digamos, la inflación es tan grave como la recesión, digamos. Entonces me parece que privilegiando el ajuste de la inflación, el gobierno no consiguió sus objetivos en materia inflacionaria. Claro, eso es lo más paradójico, ¿no? Porque no era posible reducir la inflación al ritmo que lo pretendía. Y además, después de corregir el tipo de cambio inicialmente, lo dejó atrasar significativamente.
Y entonces eso generó un combo de más inflación de la que el gobierno esperaba, de atraso cambiario y agudización de los desequilibrios externos, y de una economía que tardó mucho en arrancar, y cuando empezó a arrancar nos agarró la crisis cambiaria, porque arrancó sobre la base de fundamentos débiles, digamos, que eran el consumo más que la inversión, porque los precios relativos no estimulaban justamente las decisiones empresarias de expansión de la capacidad productiva, ¿no es cierto? No hubo ni tipo de cambio favorable y tasas de interés altísimas. Entonces, la inversión no va a reaccionar en ese contexto. Ahora, ¿hasta qué punto la propia política del gobierno no agudizó la crisis? Pensando en Sturzenegger, que fue sostenido sí, yo creo mucho que la agudizó, tiempo. claro, sí, sin duda. O sea, agudizó, no sé si agudizó la crisis, pero favoreció la insostenibilidad cambiaria, sin duda que la favoreció, porque finalmente, a pesar de las declaraciones iniciales, el único instrumento antiinflacionario, rengo, fue el atraso cambiario, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, la historia de la Argentina es elocuente. Si vos frenás artificialmente el tipo de cambio, al final te salta, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, cuando te salta, genera un desbarajuste infernal. El Sturzenegger vino con, después vamos a hablar en el segundo bloque, que ya vamos a salir, él vino con una teoría que era la de las metas de inflación, sí, que fue la primera vez que se implementó en la Argentina. Sí. Era la que faltaba, digamos. Yo creo que con eso ya tenemos completo todos los experimentos económicos, ¿no? en la historia argentina. Él hablaba de que la inflación era un problema monetario y que había que se manejaba con la tasa de interés y que el dinero era endógeno. Y bueno, eso, digamos que la crisis se llevó puesta, o pareciera que se llevó puesta, sí, esta última teoría. Sí, la versión de Sturzenegger es una versión muy primitiva del enfoque de metas de inflación, por empezar. No vale la pena discutir la teoría de las metas, pero te voy a pedir una reflexión como economista, sí, digamos, sobre los efectos de las teorías económicas en los países, ¿no? Por eso, donde funcionó medianamente bien es en países que ya tienen una inflación baja. Claro. Lo que vos haces con una política de metas de inflación es regular el ciclo económico en economías estructuralmente estables. Y entonces, cuando la economía tiende a recalentarse, y hay amenazas de aceleración de la inflación de 2 a 4%, de 6 a 8%, vos subís un poco las tasas de interés, y cuando la economía se desacelera y los riesgos es de recesión y no de inflación, vos bajás la tasa de interés por debajo de la tasa de equilibrio, digamos, por decirlo sencillamente. Ahora, en una economía de alta inflación, la inflación, aparte de ser alta, es muy volátil y es muy difícil predecirla. Entonces, si vos fijás metas de inflación, el riesgo de que no las cumplas es altísimo, el costo en términos de credibilidad del gobierno es fuerte. Y además está recontra estudiado y probado que con las tasas de inflación, con la tasa de interés, vos no tenés una política antiinflacionaria efectiva cuando las inflaciones son del orden de los 2 dígitos, digamos. Entonces, la inflación en estos casos no es un fenómeno puramente monetario. Claro. Nunca es un fenómeno puramente monetario, pero el remedio monetario funciona cuando tenés bajas tasas de inflación. Sobre todo en un país donde la sociedad tiene una cultura macroeconómica extraordinaria. Hace poco el Financial Times escribió una nota al corresponsal diciendo que las conversaciones que tiene con los taxistas en Buenos Aires, sí, claro, son de un nivel extraordinario. Bueno, seguimos, ya volvemos hablando de la tormenta económica. Enseguida volvemos.
Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Los pájaros vuelan en B, siempre en B, porque en B se llega más lejos. B de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Este programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find New Roads. LATAM y vos. Juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Seguimos en Asuntos Públicos haciendo foco hoy sobre la economía y la sociedad con Guillermo Rosenbürzel, economista. Y la pregunta que había quedado, Guillermo, del bloque anterior era esta responsabilidad de los economistas en formular, venir con su librito, ¿no? Cada uno viene con su librito y dice, bueno, este es el que pasa acá. La economía argentina se encarga de, digamos, de destruirlos en más o menos tiempo, ¿no? El último episodio, la teoría de las metas de inflación. ¿Qué viene ahora? Bueno, antes de decirte lo que viene ahora, yo te diría lo siguiente. Justamente como esta economía es tan difícil de gobernar y está tan sujeta a movimientos difíciles de pronosticar desde el punto de vista externo, a una conflictividad muy alta en lo interno, vos tenés que formular la política económica de forma que esté preparada para el peor escenario posible, no para el escenario más favorable al gobierno. Y las administraciones en la Argentina han venido haciendo sistemáticamente lo contrario, digamos, ¿no es cierto? Menem pensando que te ibas a poder endeudar indefinidamente. Cristina pensando que ibas y bueno, el kirchnerismo, a aprovechar el boom de las commodities indefinidamente, que iba a seguir para siempre. Y ahora Macri pensando de nuevo que ibas a tener, aunque a nivel más modesto, financiamiento privado e inversiones directas durante todo el tiempo que necesitaras para hacer el ajuste fiscal pendiente. En los 2000 desaprovechamos una oportunidad tremenda, digamos, que difícilmente se vuelva a presentar, para saltar de una economía primaria desde el punto de vista de la exportación a una economía más diversificada, más sólida, etc. Y hoy en día estamos de vuelta sujetos a los dictados de un organismo financiero multilateral que inevitablemente te impone ciertas condicionalidades. Algunas condicionalidades vos te las hubieras tenido que imponer por tu cuenta y otras son más discutibles, digamos, ¿no es cierto? En particular, me parece que en este contexto
el acuerdo con el fondo carece de una cláusula de contingencia que contemple la posibilidad de que la actividad económica evolucione peor de lo previsto, ¿no es cierto? El fondo o el acuerdo habla de un crecimiento del 2% el año que viene y sobre esa base dice, bueno, vamos a separar un 0,2% del PBI por las dudas, pero yo creo que uno debiera decir, y el fondo debería estar dispuesto a financiar algo más de recursos en el caso de que la economía evolucione por debajo de lo proyectado, porque de lo contrario la situación social va a ser muy delicada y la sostenibilidad de la propia corrección fiscal, ajuste, como uno lo quiera llamar, va a ponerse en cuestión, digamos. Claro, una de las cosas que el presidente Macri estableció en su discurso de ayer tenía que ver con que la prioridad aparentemente se sigue dando al sector primario, es decir, bueno, toda la economía va a estar expensas de lo que pase con este sector. ¿Cómo lo ves? ¿Se puede otra vez volver a plantear que vamos a salir con el sector primario? Bueno, las exportaciones del sector van a ser un factor muy importante en el año que viene, digamos, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos divisas desesperadamente. Pero esas exportaciones ya están aseguradas de alguna manera, porque con la devaluación que ya recibió el sector y con las decisiones ya tomadas, esa cosecha va a estar de todas maneras, y no se trata de volver a ponerle el 35% de retenciones, pero de lo que se trata es de suspender como mínimo el propio fondo lo pidió. Pero es lo que dijo que no. Por eso. Lo único que dijo que no. Quedó ambiguo, pero está claro que el gobierno y en particular el presidente no comparte esa solución y la aceptaría como recurso de última instancia. Pero déjame decirte que hay un problema de equidad en el ajuste también, digamos, que el gobierno lamentablemente no parece estar contemplando, por lo menos en la medida que a mí me gustaría. Se habla mucho de la palabra empeñada. Y el gobierno empeñó la palabra de ir eliminando las retenciones, pero el gobierno empeñó la palabra también con muchos otros sectores, digamos. Bajar los impuestos a las ganancias. Habló de pobreza cero, por ejemplo, digamos. Y como vos decías, es muy probable. No estoy diciendo que sea culpa del gobierno que la pobreza, bueno, cada cual tendrá su evaluación. Pero lo que está claro, digamos, es que la palabra de un gobierno no es la palabra dirigida hacia un sector exclusivo de la sociedad, tiene que contemplar el conjunto. Y si en una situación como la presente el gobierno pide sacrificios y esfuerzos, etcétera, hay que repartir eso, digamos, y el sector agropecuario hoy tiene más espalda que los trabajadores informales, que los o sea, vos decís, de vuelta, el empleo público está sobredimensionado, todo lo que vos quieras. Los docentes, hay muchas complicaciones para discutir. Ahora, que a esa gente no le alcanza para llegar a fin de mes es la pura verdad. Y si además, si vos querés hacia adelante mejorar en algún momento la educación, vas a tener que recomponerlos junto con un montón de otras cosas. Ahora, dar la señal de que los salarios públicos los vas a mantener en el 8%, con una inflación del 30 y pico, y no vas a tocar nada la rentabilidad de algunos sectores, es un mensaje como mínimo. Además de los sectores que tienen, como vos decías, más espalda, los sectores agroexportadores y los sectores mineros son los que tienen más resto. Y después no dan empleo. Tenés todo el tema del subsidio a ciertos sectores productivos, rentísticos, digamos, ¿no es cierto? El ejemplo más extremo es Tierra del Fuego, digamos. Yo no escuché nada respecto a qué se va a hacer con Tierra del Fuego. Entonces, hay dos argumentos falaces. Es un costo fiscal. Y obvio, es un costo fiscal enorme, claro. Tiene una balanza negativa de 4.000 millones de dólares. Por eso, digamos, entonces, jubilaciones. Ahí el argumento es el empleo. Pero bueno, seguro que te sale más barato subsidiar a la gente y reconvertirla que darle
esos es curioso, ¿no? Que por H por B ningún gobierno nadie toca eso. Bueno, el gobierno de Cristina los favoreció explícitamente con una ley que hizo a medida del sector de Ébora Giorgi, recordémoslo. No, por eso sí. Y lo mismo que la ley de las mineras. No, hay que ser selectivo, digamos, en los palos que uno le pega a los distintos responsables. Hay que pegarle a los que se fueron, pero hay que pegarles ahora, porque si nos quedamos solo pegándole... Digo, no se trata de pegar o no, sino por lo menos de ser, ¿qué están haciendo? Ser crítico donde corresponde. Yo creo que... y además a mí lo que me preocupa es, independientemente de cuánto coincida con el gobierno, de cuánto prefieras que esté este gobierno y no el kirchnerismo, en fin, independientemente de todo esto, lo que yo estoy convencido es que necesitas asegurar la sostenibilidad de la política económica. Y la sostenibilidad de la política económica requiere un programa consistente técnicamente, pero además un programa que pueda tener un respaldo y una apoyatura en un conjunto social importante, digamos. Entonces, si vos querés bajar la inflación hoy, primero no te proponga bajarla de un saque de nuevo atrasando el tipo de cambio. Ese es un riesgo que yo alerto de que hay que evitar a toda costa. Y si no vas a hacer eso, y vas a querer ir bajando la tasa de interés, porque si no la economía va a tener un parate enorme, tenés que convocar algún tipo de negociación con los actores, pero no atomizada. Tenés que llamar a los actores pesados y decirle, muchachos, las empresas tienen que aceptar que por un periodo los márgenes de rentabilidad van a ser más acotados, y los sindicatos tendrán que aceptar que los sectores de trabajadores menos perjudicados, que hay muchos, digamos, ahí tienen que poner. Sí, ya sé. Seguimos la próxima. Gracias, la seguimos, te lo prometemos, porque esto seguramente la economía da y los próximos meses van a ser difíciles. Gracias por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.